Hola chicos, esta clase de hoy se trata acerca de lo que son los modelos análogos, específicamente para la vivienda que vamos a realizar en este momento, que es la vivienda urbana. Vamos a adentrarnos un poco más en explicar qué es la metodología de el modelo análogo, ya que forma parte de uno de los procesos del proceso en sí de diseño dentro de lo que es la arquitectura, al menos en el principio de nuestra carrera, ya que ustedes están todavía en este proceso de aprendizaje de los métodos y de los pasos. Entonces voy a ahondar un poco a esto. Ahora, el método analógico, que forma parte del método científico, el método científico tiene varios submétodos: el analógico, el lógico, el analítico, el sistémico, y otros así como tal. El analógico sí, específicamente nosotros lo utilizamos mucho en arquitectura para lo que es la comparación de dos elementos comunes, en este caso edificio. Este es un proceso de razonamiento que se basa en la capacidad de asociación de la mente, en este caso comparar dos situaciones, una previa y una anterior. Así, por ejemplo, vemos que tenemos estos dos animalitos que tienen ciertas características comunes, porque no tendría mayor sentido que yo haga una comparación de animales que no tienen características en común. Así pues, podría evaluar diferentes aspectos o variables. Por ejemplo, podría evaluar su pelaje, o podría evaluar su rugido, o podría evaluar su velocidad. Son tres aspectos tan solo ahí en los que podría analizar cada uno de ellos y compararlos, o inclusive analizar los tres en conjunto para comparar cuál de los tres, de acuerdo a estos tres aspectos más bien, cuál de los dos animales es más atractivo, más eficiente, no sé, tiene mayor impacto en el reino animal, por decir algo. Ahora, esto aplica entonces, así como también para bebidas estimulantes de la diabetes y de que te mantengas despierto a deshoras de la madrugada, aunque no aplica para arquitectos. De la misma manera, a nosotros nos sirve para tener un argumento A y un argumento X en este caso, que nos puedan ayudar a la toma de decisiones en el caso del edificio, de acuerdo a uno de los aspectos que sea más eficiente o más funcional. Ahora bien, el método analógico puede ser utilizado para explicar conceptos nuevos o para llegar a conclusiones nuevas en algún caso en particular. Hay que aclarar que el método analógico tiene muchas variables o muchas raíces con las que se puede trabajar, de tal manera que en arquitectura nosotros lo adaptamos de acuerdo a las cosas que a nosotros nos interesan, pero también es un método muy utilizado en otras profesiones. Así pues, por ejemplo, comparar géneros musicales, rock o metal, metal o rock o se murió burro por bruto, por burro, porque evidentemente eso ni siquiera debería compararse. En fin, seguimos. Ahora, en arquitectura, el método analógico se utiliza mucho en esta experiencia y en el proceso de diseño, especialmente en estas etapas en las cuales estamos creando nuestro sistema de diseño. Ahora, ya cuando tenés una mayor experiencia y has vivido o has conocido muchos edificios, entonces tu proceso analógico empieza desde el momento que con tu cliente vos conversas de cuáles son las intenciones o los intereses que él tiene en el edificio que busca que vos le diseñes o vos le construyas. Desde la antigüedad ya teníamos algunos aspectos que sí se deben tomar en cuenta siempre, y estos nos los deja el arquitecto Vitruvio cuando él en sus tratados expresa que la arquitectura debe cumplir satisfactoriamente lo que es las firmitas o estructuras, las utilitas y las vinustas. Si no hay cumplimiento eficiente de estos tres aspectos, entonces no es arquitectura. Quiere decir que estos tres aspectos yo los puedo utilizar para comparar un edificio versus otro edificio, pero en la actualidad tenemos otra serie de aspectos o variables que se pueden o se deben considerar al momento de realizar un estudio analógico. En este caso, de lo que es el edificio, tenemos las estructuras que se mencionaba anteriormente, igual que la función, igual que la belleza o la estética.
pero también tenemos que observar lo que es el espacio, el área que vamos a desarrollar, áreas internas, áreas externas. Debemos ver también lo que es la forma, esa forma a que obedece esa plástica. Debemos también considerar el impacto que va a tener en el entorno natural y también el impacto paisajístico. ¿Va a ser algo positivo, va a ser algo que sume o va a ser algo que reste? Y también la coherencia con el edificio en la zona urbana en donde se va a procurar. Ahora bien, por ejemplo, esto puede variar, porque puede ser que tu edificio tal vez va a estar en una zona periurbana o va a estar en una zona rural. Hay cosas sí que deberíamos tomar en cuenta o prestarle atención al momento de realizar cualquier estudio analógico. Por ejemplo, estas dos son dos modelos de vivienda, pero por ejemplo el tema climático es importante. Ambas están dentro de una ciudad, pero de pronto la temperatura o las estaciones del año son diferentes de esta que de esta otra. Evidentemente acá podemos ver que nieva y por esa razón el techo y la geometría de la vivienda tiene que ser de cierta manera. En este otro caso vemos que hay un aprovechamiento de la luz, lo que posiblemente nos dice que en esa zona la iluminación no es tan radiante o tan brillante más bien como en otras zonas donde posiblemente te ciegue al momento de hacer cualquier tipo de actividad. Otra cosa que es importante son los accidentes geográficos y la topografía. Verificar esto en el edificio que se va a estudiar, es decir, buscamos un edificio que tenga estas condiciones similares a las de la propuesta que yo voy a hacer. Si es una topografía plana, evidentemente va a ser un ejercicio un poco más sencillo. Sin embargo, si es una topografía abrupta o mixta, entonces vamos a tener que averiguar mejor cómo jugar con la propuesta, especialmente por el tema de la selección de fundaciones o cimientos. Quiere decir, si yo tengo un edificio que lo voy a poner en una loma de pendiente pronunciada, de pronto mi modelo análogo debería ir en la línea de buscar otro edificio como este, ya. Y en la búsqueda de las características de este edificio que está en una loma y que ya fue construido y que va a ser mi modelo A, ver cuáles son los tipos de cimiento o de soluciones que se le dieron a la estructura para fijarla al suelo. Un tercer aspecto podría ser el área construida. Quiere decir que yo no voy a comparar un edificio de 500 metros cuadrados si el edificio que yo voy a desarrollar, de acuerdo a lo que mi cliente me está solicitando, es de 100 metros cuadrados. Debo establecer un rango de trabajo en el cual me voy a fijar tanto en el área como en cuáles son los ambientes principales. Por ejemplo, en el dado caso de la vivienda, si el edificio que me solicita mi cliente va a tener 3 habitaciones, por ejemplo, ya sé que puedo buscar un edificio, una vivienda que tenga 3 o 4 habitaciones y buscar ciertas características, si tienen garaje, si tienen terraza, si es lo mismo que me está solicitando el cliente y si existe la posibilidad también de acuerdo al área y al lote en el que se va a proyectar o construir esta propuesta. Otra cosa importante son las cercanías con las vías principales o los equipamientos, ya que esto puede causarte una contaminación visual o acústica en dado caso, o también procurar que los recorridos estén o más alejados o más cerca, por ejemplo, de las vías principales. En un dado caso, si es una vía donde hay mucho tráfico, por ejemplo, vos procuras que tu edificio entonces quede más retirado para evitar la contaminación acústica o inclusive el humo, supongamos. Otro aspecto importante es, en este caso, cuando ya analizas 2 o más edificios para tu análisis analógico, entonces establecer una herramienta o utilizar una herramienta de análisis síntesis, como puede ser una FODA o como pueden ser. Acá otra cosa importante van a ser los estándares funcionales. Esto puede tener que ver con los principios compositivos del edificio, en lo cual para nosotros va a ser importante el tipo de organización y distribución. La distribución la podemos identificar a partir de los ejes y las pautas, y el ordenamiento de acuerdo a las agrupaciones, a la cercanía de un ambiente con otro. Por eso es importante identificar cuáles son los ambientes más públicos o más sociales, los ambientes más privados, los ambientes que van a ser de servicio.
Además de eso, luego tenemos este tipo de herramienta que es la tabla FODA. La tabla FODA se trata de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este instrumento, que mayoritariamente es de uso empresarial, sin embargo a nosotros nos puede servir para identificar características internas y características externas del edificio. Así pues, por ejemplo, la fortaleza se refiere a los atributos o destrezas, características intrínsecas de nuestro edificio. Las debilidades es lo que nos perjudica, los factores desfavorables para el mismo edificio, y las oportunidades son condiciones externas que nosotros podemos aprovechar, al igual que las amenazas son lo perjudicial, que amenaza la supervivencia o el funcionamiento adecuado de nuestro edificio. Por acá tenemos esta imagen, revísenla con mayor detalle ustedes, esto está en la presentación, y pues por ahí vamos a terminar. Presten atención a los materiales que subo, no dejen de comunicarse y cualquier duda escriban. Saludos, cuídense.